debemos hablar de ese sujeto, ¿no? Del protagonista, en este caso del lactato. ¿Qué es el lactato en sí? Pues bien, el lactato es el producto final de la glucólisis, que es una vía metabólica que se produce fuera de las mitocondrias, o sea, una vía metabólica de producción de energía que se produce fuera de las mitocondrias sin necesidad de oxígeno en ella. Esta vía metabólica es muy interesante porque refleja el estado de nuestro organismo en relación a esas demandas de energía que les solemos realizar. Con lo cual es muy interesante esta vía metabólica para funcionar y para ver cómo nos encontramos. Por tanto, cuanto más energía necesite nuestro organismo y a más velocidad, más entrará en juego esta vía metabólica de la glucólisis y por tanto más entrará en juego el lactato como su producto, que al final si todo funciona bien en nuestro organismo y lo hemos preparado para ello, ese lactato será asimilado por las mitocondrias, las cuales lo transformarán de nuevo en energía, con lo cual podemos ver que no es ese producto de desecho que antiguamente se estudiaba, o como cuando yo estudié mi máster en entrenamiento, que se hablaba del lactato como un producto de desecho. No, al contrario, es un metabolito fundamental para el buen desempeño de nuestro organismo. Y ahora os voy a explicar por qué. Es importante volver a recordar que siempre que, por ejemplo, estemos en reposo o estemos trabajando en una zona 2, en un rodaje suave, o sea, cuando nuestro organismo no tenga esas necesidades tan imperiosas de energía y tan rápidas, lo que funcionará será la vía metabólica de la oxidación de la glucosa dentro de las mitocondrias. Pero bien, no hay que olvidar, y esto es lo que se ha demostrado en los últimos estudios, que la vía de la glucólisis, en la que es donde se produce el lactato, también se produce cuando estamos en reposo o cuando estamos trabajando en zona 2, lo cual también nos indica que está disponible. Lo que pasa es que se produce en cantidades muy pequeñas, pero es cuando necesitamos muchísima más, podemos decir, intensidad de energía, cuando el lactato empezamos a producirlo de esa manera que os he explicado, de forma externa en la célula, sin necesidad de oxígeno, y es cuando la manera en que podamos asimilar ese lactato nos indicará cómo se encuentra esa persona, no solo en estado físico de actividad física, en estado de forma, sino cuál es su estado de salud. Como os digo, el lactato es un metabolito fundamental para la salud, para entender la salud de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, estudios recientes del doctor Íñigo San Millán, que si no lo conocéis, buscadlo en YouTube, en Internet, porque es una eminencia, además es español, pero vive en Estados Unidos, es una eminencia y es el que ha conseguido aunar el mundo de la, podemos decir, medicina con el mundo del entrenamiento y construir este corpus de conocimiento en torno a la zona 2, al lactato y a su relación con la salud, con lo cual os recomiendo mucho que lo sigáis, lo escuchéis, lo leáis. Pues bien, como os decía, estudios recientes de Íñigo San Millán y sus colaboradores han demostrado que el lactato puede jugar una baza muy importante a la hora de la prevención de enfermedades metabólicas, como por ejemplo el cáncer. Por ejemplo, en un estudio con ratones se observó que el lactato de estos ratones entrenados era capaz de rejuvenecer las células inmunitarias que ayudaban contra las células cancerígenas. Además, en estos mismos ratones, la administración de suplementación de lactato junto con otros, pues podamos decir, fármacos inmunitarios, conseguían suprimir y reducir la capacidad y la cantidad de las células tumorales.
impidiendo el crecimiento de estos tumores. Entonces, esto nos lleva a esa pregunta que creo que os estáis haciendo. Si el ejercicio físico aumenta tanto los niveles de lactato, ¿esto podría ayudarnos a prevenir el cáncer o prevenir otras enfermedades metabólicas? Pues vamos a verlo. En este canal, sobre todo, hablamos de deportes de resistencia y ahí es donde nos vamos a centrar. En los deportes de resistencia, el lactato está considerado como un marcador de salud y funcionalidad mitocondrial. O sea, todo está relacionado en cómo son de capaces nuestras mitocondrias para asimilar este lactato o cuánto asimilar y cuánto lactato son capaces de transformar de nuevo en energía. Por tanto, cuanto más lactato eres capaz de producir y sobre todo de asimilar y transformar en energía, mejor deportista eres. Pero lo que no quiero que se os pase de este vídeo es que para mí es más importante la derivada de esta ecuación, porque cuanto más lactato produces, pero a su vez cuanto más lactato eres capaz de asimilar, menos lactato dejas en sangre disponible para que sea, por ejemplo, el alimento de esas células senescentes que están ahí pululando, que pueden llegar a utilizar ese lactato como alimento y llegar a transformarse en células cancerígenas. Por tanto, cuanto mejor estemos acostumbrados, entrenados a asimilar y a crear y a la vez asimilar ese lactato, mejor salud vamos a tener y vamos a ayudar a que nuestro cuerpo sea más eficaz en la prevención ante este tipo de enfermedades metabólicas. Un ejemplo que me viene a la cabeza es por ejemplo, Kilian Jornet en el último Ultra Trail del Mont Blanc que ha ganado, en el que pues la gente normalmente pues dice que es que Kilian no produce lactato, ¿no? O que no le afecta el lactato. Al contrario, Kilian produce toneladas de lactato, incluso no yendo haciendo sprints, sino que va a un ritmo suave mientras va corriendo todo ese UTMB. Pero claro, el nivel de exigencia es tal que aun yendo a un ritmo suave es necesaria esa producción de lactato para poder responder a las demandas energéticas que está produciendo el cuerpo. Por tanto, la clave aquí está podemos decir, entre comillas, en esos embudos tan grandes que tienen las células de Kilian Jornet para asimilar la gran cantidad de lactato que está creando y poderla de nuevo transformar en ese ciclo dentro de la célula para volver a generar ATP y energía. Con lo cual, tenemos que intentar entender que cuanto mejor estén nuestras mitocondrias y cuanto mayor capacidad tengan de asimilación, mejor va a ser, por supuesto, nuestro desempeño deportivo, pero sobre todo nuestra salud. Con lo cual, quiero transmitiros que el lactato es una de las herramientas que tenemos para estar más saludables. Y podemos trabajarla, podemos entrenarla de una forma sencilla y que está al alcance de todos y de todas. Con lo cual, vamos a ver cómo hacerlo. Una persona que no esté entrenada y que no haya realizado este tipo de entrenamientos para mejorar la capacidad de sus mitocondrias y la capacidad de asimilación, pues normalmente si se ve abocada a tener que realizar un ejercicio de este tipo, lo que le ocurrirá es que pues se producirá esa necesidad de energía, sus células realizarán esta glucólisis para producir esa energía lo más rápido posible, pero llegará un momento en que sus mitocondrias no sean capaces de asimilar la gran cantidad de lactato que se está produciendo, con lo cual lo que se va a producir es un colapso muscular y hará que esta persona pues se tenga que parar a los pocos minutos, ¿no? A diferencia pues del caso que os he contado de Kilian. Entonces, es por eso por lo que tenemos que entender cuáles son los mecanismos que nos ayudan a arreglar o a mejorar estas centrales energéticas que son nuestras mitocondrias para, por un lado, tener más mitocondrias
o una mayor densidad mitocondrial, y por otro para que esas mitocondrias sean transformadas en mitocondrias mejoradas capaces de absorber o tener esos embudos lo más grandes posibles para asimilar todos esos metabolitos energéticos que nos produce el lactato. Veamos cómo. Existen dos vías fundamentales para este trabajo. Por un lado, vamos a trabajar la, como os decía, densidad mitocondrial, o sea, vamos a intentar que nuestro campo de mitocondrias celulares sea mayor, vamos a intentar incrementarlo, ¿vale? Para ello usaremos rodajes suaves con gran volumen, o sea, bastante largos, y a ese ritmo, pues un ritmo suave, un ritmo no mayor de la zona 2. ¿A qué me quiero referir con esta zona 2? Porque otras veces me habéis preguntado que no os acabáis de pillar qué es esto, ¿no? Si seguís mis vídeos, yo equiparo la zona 2 con un IP3-4, ¿vale? Esa intensidad percibida de esfuerzo. Pero para hacerlo más claro y más sencillo, os voy a decir algo que, por ejemplo, salió en un documental, en un vídeo de Peter Attia, otro de los grandes de este mundillo que deberíais seguir, ¿no? Bien, pues para saber que estás en zona 2 es cuando tú vas rodando suave y te llaman a tu teléfono, si lo llevas encima, eres capaz de cogerlo, contestas la llamada, eres capaz de interlocutar con esa otra persona, pero la otra persona que está al otro lado del teléfono sabe que estás entrenando. No sé si me explico, es bastante sencillo. Es ese momento en el que tú puedes mantener una conversación, pero hay como un delay de un segundo en el que haces esa aspiración de aire necesaria y luego sigues con tu conversación. Otro segundo, tu conversación. Otro segundo. Eso, desde fuera, la persona que te está escuchando nota algo raro y nota, seguro que te pregunta, oye, ¿estás corriendo? ¿Estás entrenando? Eso es la zona 2. Pues bien, sesiones de entrenamiento en esta zona de, pues eso, aproximadamente 40, 50, 60 minutos serán los que nos ayuden a mejorar esa densidad mitocondrial. Y ahora veamos cómo transformar las mitocondrias para poder asimilar el mayor lactato posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo hacemos con el trabajo de intensidad. O sea, con series, cambios de ritmo, tempo runs, siempre que estemos, pues si trabajamos en un bloque de zonas, por ejemplo, de 5 zonas, pues en una zona 4 aproximadamente, e incluso a veces pinceladas en la zona 5, ¿no? Sprints, ¿vale? Lo suyo, pues ya os digo, esto también, si me seguís, no os recomendaría hacerlo más de un 15 a 20% de vuestro volumen de entrenamiento semanal, ¿vale? El 80% restante debería estar en ese otro nivel del rodaje suave. Pero para transformar nuestras mitocondrias en ese tipo de centrales eléctricas mucho más poderosas, necesitamos estos momentos de intensidad. Por ejemplo, un momento que hice yo de intensidad esta semana fue el jueves pasado, que me tocaban, pues, después de mi calentamiento, me tocaba 600 metros en zona 2 o en IP3-4 y 600 metros en IP7-8 o zona 4, ¿vale? Y eso repetido por 5 veces. Pues eso es un clásico entrenamiento de cambios de ritmo, pues un poquito largos, ¿vale? No son cortitos de 100 metros o 200, sino pues ya largos, ¿vale? Eso es un trabajo que, si lo veis en mi Strava, pongo trabajando las mitocondrias. ¿Por qué? Porque es para eso, ¿vale? Es para eso. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo vamos? Bueno, antes de que sigamos, me vais a permitir que os hable de pues nuestro Tour del Mont Blanc, esa aventura alucinante que estamos preparando junto con la gente de Amadablan Tours. Así que os animo a que le echéis un vistazo. Os dejo la información en toda aquí abajo y también en la página web que hemos
creado para ello. Ya quedan pocas plazas. Y bueno, son solo 10 plazas las que habrá. Ya sabéis, es un viaje por el recorrido del Ultra Trail del Mont Blanc durante 9 días con todo organizado, durmiendo cada día en uno de los refugios icónicos del recorrido. Nos llevan la maleta sin ningún problema y tendremos que llevar nosotros pues una típica mochila de trail running, de ultra trail, con nuestras cosas de hacer la etapa del día, que serán entre 10 y unos 15, 18 kilómetros cada día, ¿vale? Así que echarle un vistazo. Los días son el 15 al 25 de agosto de 2024 y si os dejo abajo, ya os digo, la información. Si os apuntáis con un pequeño código que os he puesto de Pablo Castillo, pues tendréis un descuento del 3% en lo que es el viaje. Solo habrá 10 personas que podréis compartir conmigo y con Irene esta experiencia y, por supuesto, preguntarme todo lo que queráis acerca de entrenamiento, salud y demás. Y bueno, vamos a seguir. Como veis, esto que os he contado de pues qué es el lactato, cómo funciona el lactato, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos utilizarlo, al final nos lleva a entenderlo como uno de los metabolitos más importantes a la hora de, por un lado, mejorar nuestra condición física, nuestra condición de atletas, pero por otro, y creo que más importante, pues una herramienta de prevención de las enfermedades metabólicas. Y esto entonces me lleva a deciros que creo que no me equivoco al decir que el ejercicio físico es, después de, podamos decir, de la farmacología, la herramienta más importante que tenemos los seres humanos para estar sanos y poder hacer frente a enfermedades metabólicas o a la diabetes, a la obesidad y a todas esas lacras que están afectando al ser humano moderno debido a nuestros hábitos de vida tan pues un poquito perjudiciales a la hora de a lo que es nuestro organismo. Así que, ¿qué más os puede hacer falta para, si habéis llegado hasta aquí, entender que el ejercicio físico es algo que tenemos aquí al alcance de nuestra mano y que nos puede ayudar muchísimo a la hora de estar lo más sanos posibles y a la hora de enlentecer el envejecimiento? Así que, sin más, muchas gracias por estar ahí, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte.